34 debemos preguntar, ¿dónde está el pueblo? ¿Dónde está la iglesia del Señor en aquel momento? Y podemos decir que, claro, estamos hablando generaciones después de Abraham, Isaac y Jacob, con toda su descendencia, estuvieron en Egipto. Y hace poco, antes de Éxodo 34, el Señor sacó su pueblo de los egipcios, rescatándoles y dándoles su libertad, formando de ellos pueblo. Y Éxodo 20, que apenas leímos, ¿verdad? Los mandamientos de Dios, de los cielos. En voz alta Dios habló y todo el pueblo escuchó. ¿Qué pasó justo después? El pueblo cayó en el error de adorar ídolo. El ídolo fue hecho por el sacerdote Aarón y luego el castigo del Señor llegó. Aquí en Éxodo 33 y 34 tenemos Dios preparando dar los 10 mandamientos en tablas de piedra de nuevo a Moisés. Es en este contexto que Moisés tiene pedido. Él está preguntando al Señor unas cosas y quiere la promesa y la seguridad de Dios con ellos. Dios llegando con ellos, caminando con ellos. Y Dios en 33 da promesas a Moisés. Y parte de su promesa fue dar a Moisés el privilegio de verle. Y algo interesante, ¿verdad? Porque decimos que nadie ha visto a Dios, jamás. Dios vive en luz inaccesible. Pero ahora Moisés con privilegio de ver nuestro Dios. Algo que nosotros podemos decir que hemos visto a nuestro Dios en Cristo Jesús. Pero aquí Moisés podía ver algo especial y eso vamos a leer en 34. Voy a leer los versículos 1 a 17. 1 a 17, Éxodo 34. Perdón. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visite la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra,
ni en nación alguna, y verá todo pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy aquí, que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al aveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de Asera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijos para tus hijos, y fornicando sus hijos en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Amén. Son palabras fuertes y no son palabras borradas por causa de Cristo Jesús, sino son palabras que tienen su cumplimiento en la cruz de Cristo, y debemos guardar esto. Querido amigo, cuando tú quisieras un trabajo, no harías como es tu preferencia, sino harás de acuerdo con el dueño o el jefe donde estás trabajando. Su nombre es el negocio, es su producto y es su negocio, y hacer de acuerdo con él quiere es correcto. Tienes permiso a hacer como quieres tú. Cuando quisieras dar un regalo, no comprarías lo que tú quieres y de acuerdo con tu preferencia, no, pero compras de acuerdo con lo que tu amigo que está cumpliendo quiere. Su deseo es más importante. Y ahora, queridos amigos, en leer lo que dice nuestro Dios, debemos entender que Dios quiere mostrar su persona. Dios dice exactamente lo que Él quiere, exactamente lo que es agradable en sus ojos. Él dice cómo Él es. Y nosotros no tenemos permiso cambiar nuestro Dios por otro Dios. Cuando los de estas naciones mencionados aquí en versículo 11 hicieron dioses de fundición, ellos hicieron otros dioses. Cuando los israelitas participaron en fornicación con los de estos pueblos, ellos, por medio de fornicar, participaron en dioses falsos. Y podemos decir, queridos amigos, que aquí Dios presenta su persona, su ser. Y es una maravilla para nosotros y debe ser siempre algo que es fuerte leer los versículos 6 y 7 y entender que el Señor que causó a Moisés ver algo de su ser, no su cara, pero algo de su ser, que fue más importante a nosotros, la palabra. Deben ver versículo 6 y 7. Es el momento cuando el Señor pasó frente de Moisés. Y sabemos que Moisés estuvo en un lugar donde no podía ver mucho. Y el Señor, cubriendo los ojos de Moisés, pasó frente. Y Moisés solo podía ver algo atrás. Wow. No hay explicación.
No hay para nosotros momento de pensar y quedar allí y decir que eso es todo. No, hay para nosotros los versículos 6 y 7. Eso es lo que es más importante y lo que queremos guardar. Y lo que dice a nosotros es algo de la persona de nuestro Dios. Aquí hay alrededor de 10 cosas que Dios dice de sí mismo que son aspectos de su persona positivos o parte de su persona que tiene que ver con Él siendo Dios de misericordia, siendo Dios de amor para con los suyos. Y luego hay algo que dice después que tiene que ver con el otro lado. No es conflicto lo que dice 6 y parte de 7 con lo que dice el otro, la otra parte de versículo 7. Pero nosotros tenemos la carga de unir estos dos lados. En 6 tenemos la palabra fuerte. De hecho, en hebreo es la palabra él. Y apenas los que estuvieron con nosotros en la escuela dominical aprendieron que la palabra él solo quiere decir Dios. Es uno de los nombres que Dios toma de sí mismo cuando habla en las Escrituras. Pero muchas veces tomar el nombre Él como Dios es decir algo de su fuerza. Y claro, a veces es correcto traducir meramente fuerza o fuerte. La idea de decir Él, de Dios para los israelitas, o sea, para Dios decir de sí mismo fue enfatizar que es fuerte, pero a la vez dice que es misericordioso. Y es una palabra que quiere decir que muestra misericordia. Él está en el hábito de ser misericordioso. Él hace cada día misericordias. Él sabe encontrar donde es necesario mostrar misericordia y Él hace esto. Y luego la palabra después, piadoso. Pero yo voy a decirles la palabra correcta. La palabra correcta es lleno de gracia. Piadoso para ustedes muchas veces tiene que ver con las personas que hacen bien o tienen una religión o tienen una serie de ritos que van a cumplir. No es. La palabra es relacionada con una palabra que sabemos lleno de gracia, quiere decir a nosotros acciones otra vez, no solo de misericordia, pero siempre repartiendo. Dios que reparte. ¿Y qué reparte Dios? Lo que el ser humano necesita. Y eso no es pan y agua, pero es lo que Él necesita acerca de su Dios. Estar con su Dios. ¿Qué es lo que tú necesitas? Estar con tu Dios. Dios es lleno de gracia y debes guardar esto. Su opuesto entonces es algo que está después tardo para la ira. Y claro, si Dios está lleno de gracia, quiere decir que no es pronto para mostrar su ira, pero tardo para la ira. Entonces, tú tienes problemas, tú tienes fallas, debilidades, o estás saliendo de un vicio y no has salido de un vicio, tienes que salir, sabes que necesitas salir, no hay opción quedar en tu vicio, tienes que salir. Entonces, tardo está Dios para la ira. Qué bueno, quiere decir que vengas de nuevo. Y luego que vengas de nuevo. Y luego que vengas de nuevo. Porque si vas a encontrar gracia, no debes darte por vencido y seguir en el pecado, sino debes creer lo que Dios dice de sí mismo, piadoso, lleno de gracia, tardo para la ira, que vengas siempre. Y luego
quiere decir algo aún más fuerte, grande en misericordia. Es repetir la verdad que apenas Él dijo, pero ahora Él quiere decir algo más fuerte. Y cuando yo digo mi nombre y no digo Zacarías Anderson, pero Dios tiene permiso de repetir cosas. Él dice fuertemente una cosa para causarte estar convencido. Tú estás pensando que Dios es renuente, no quiere mostrar su amor. Que Dios tiene la idea de quitar de ti su amor. Que Dios tiene la idea de destruir tus enemigos o las personas que no quieres. Porque ellos son malos, pero Él debe mostrar amor para conmigo. No, Dios es grande en misericordia. Pero dice aquí grande en misericordia y grande en verdad. Entonces, algo de una unión tenemos que formar entre estas ideas. Misericordia y verdad. Misericordia y verdad. Y nos toca unir la idea, si pienso correctamente, si estoy usando mi mente y recibiendo de la palabra bien, voy a entender que es la verdad de Dios, que Él siempre quiere mostrar misericordia. Si nosotros alejamos de Dios, eso es el opuesto de creer. Y luego es negar esta verdad grande en misericordia y verdad. Y luego dice algo fuertemente otra vez. Guarda misericordia a millares. ¿Qué vamos a decir? Hubo un error, deben no poner esto 3 veces. No hay error aquí. Pero otra vez dice algo de nosotros. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo soy yo? Bueno, la verdad, muchas veces somos lentos, ¿verdad? Exasperados. Pero Dios no. Guarda misericordia a millares. Y luego dice, perdona iniquidad, rebelión y pecado. Esas 3 palabras, iniquidad, rebelión, pecado, son repetidas en Salmo 32, donde David dice de la bendición de la persona que tiene esas cosas perdonadas. Iniquidad, rebelión, pecado. Todo es perdonado. Y cada una de esas palabras quiere decir algo, es decir, un aspecto de nuestra rebelión o pecado contra Dios. Iniquidad tiene que ver con ser culpable, ser hecho, encontrado en rebelión o en desobedecer. O rebelión tiene que ver con saber lo que es la palabra de Dios y hacer lo que sabes que es contra la palabra de Dios. Pecado aquí es lo que tiene que ver con los 10 mandamientos en sí, lo que Dios dice, y hacer exactamente el opuesto. Son palabras fuertes, en otras palabras. Es algo importante guardar que Dios dice esto para animarte, llegar con toda tu rebelión, toda tu iniquidad, todo tu pecado. No puedes llegar y defender algo de tu pecado. Tienes que llegar con todo tu pecado. Y Dios es grande y guarda misericordia y perdona. Pero luego, queridos amigos, hay la segunda mitad del versículo 7. Y no hay separación, y no hay cambio de la gramática, y no hay cambio de tema. Sigue como explicación de Dios. Es el mismo Dios. No se puede decir que un lado y otro lado
en el sentido de pensar que Dios no puede hacer los dos a la vez, porque tenemos que unir lo que dice 6, 10, casi 10 características de Dios. Y luego, cuando dice, de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visite la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Oh, también es tu Dios. También es tu Dios. Y tú tienes que pensar en eso y decir, como es tu Dios, tú necesitas responder. Tú necesitas pensar exactamente allí. Y tú debes decir, ¿dónde estoy? ¿Dónde me encuentro con mi Dios? Y claro, queridos amigos, sabemos que en contexto de Éxodo 34 había cantidad de israelitas bautizados, circuncidados en Moisés, preparados a ser el pueblo de Dios, pero ellos salieron del camino, participaron en la idolatría y mucha otra actividad que fue contra de Dios. Y Dios llegó con castigos. No tuvieron oportunidad de mañana, pasado mañana, o pensar luego quizás arreglar con Dios. Fue determinado su camino. Tomaron su camino. ¿Eso tiene que ver contigo, amigo, amiga? Tiene que ver con lo que has determinado de tu vida. Tú estás determinado a seguir algo. Tú estás determinado a cumplir con algo. Tú estás determinado a pensar que tienes libertad a hacer algo. Y a la vez sabes que no es lo que Dios quiere. Dices tú que no vas recibiendo lo que dice versículo 6 y parte de 7, pero tú perteneces a la segunda mitad de versículo 7. Tu camino, decides que es otro camino. Y luego es otro lado. Pueden abrir de nuevo a Éxodo 20 y los versículos 4 a 6 tienen que ver con lo que nosotros decimos, eso. Segundo mandamiento, no te harás imagen. Y 5 y 6 dice exactamente igual con Éxodo 34. Hay un lado. En un lado, Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y otro lado, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Muchos llegan aquí y quieren ofrecer tropiezo. ¿Cómo es Dios que hace mal a las generaciones siguientes? ¿Quién eres tú? Preguntar a Dios. ¿Quién eres tú? Decir que Dios no tiene derecho a hacer esto. Nada somos. No es nuestro permiso decir, oh no, Dios no significa esto. Dios dice así. Es tu responsabilidad no estar en aquel lado. No querer estar allí. Y querer estar el otro lado, con Dios. O pueden abrir a Éxodo 33. Y expliqué poquito de esto antes de leer. Y tenemos que guardar lo que va pasando aquí en 33. Hubo problema. El ídolo que Aarón hizo. Luego la destrucción de las tabletas de la ley de Dios. Y luego, versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos y mira que esta gente es
pueblo tuyo. Y aquí en 14 la linda respuesta de Dios. Y Él dijo, mi presencia iré contigo y te daré descanso. Para los que no saben, decimos con claridad, la presencia de Dios cuando promete aquí su presencia fue la persona de Cristo Jesús. Y 15, Moisés sabe que Dios escucha y dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. 16, ¿en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Especialmente 17, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Oh, wow. Moisés 16 como mediador, Dios recibiendo su petición. Y la petición especialmente de 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y eso es lo que leímos en 6 y 7 del capítulo siguiente. Tenemos Dios, el único que hay. Y tenemos que entender que hay personas que están en su gracia, reciben de su gracia, quieren estar en su lado, quieren estar con Él, quieren experimentar su perdón. Y hay los que no quieren. ¿Cómo sabemos? Como dijimos de Éxodo 20 de la ley de Dios, Dios tiene derecho a decir que lo que quiere decir. Nosotros debemos entender que hay distinción y está por todos lados en las Escrituras. Dios presenta su ser y presenta su ser como Dios de amor y presenta su ser como Dios que perdona y a la vez Dios que castiga. Eso es Salmo 5. Leímos en el comienzo de nuestro culto hace pocos minutos. Dios tiene placer en mostrar su amor, pero hay los que no quieren esto. También está en Ezequiel 3, Ezequiel 33. Está bien también en el libro de Juan, capítulo 1, capítulo 3 y otros capítulos de Juan. Está bien en toda la Escritura. Hay dos lados. ¿Dónde estás tú? Y nosotros decimos que la distinción que debe ser obvio es arrepentimiento. Arrepentimiento. Arrepentimiento no quiere decir que te sientas algo de remordimiento. Cuando estás después de pecar y dices, ¿qué he hecho yo? Es remordimiento. Arrepentimiento no quiere decir vergüenza. Muchas personas tienen tristeza cuando piensan que todos van a saber de su pecado. Es meramente vergüenza. Y todos nosotros tenemos que superar vergüenza si vamos a llegar con Cristo Jesús. Ni es arrepentimiento un sentimiento de temor de castigo. Muchos tienen temor de castigo. Yo hablo con mis taxistas y siempre cuando hablo con ellos tienen algo de temor de castigo. Todos tienen temor de castigo. Pero no es ser arrepentido. Meramente temor de castigo. Arrepentimiento no es entonces remordimiento, vergüenza ni
temor de castigo. Todo esto quizás vas a experimentar cuando quieres ser arrepentido, pero debes entender si tienes meramente estas cosas, todavía no eres arrepentido. No has encontrado un cambio de un lado a otro lado. Quizás todo esto va a pasar antes de ser arrepentido, pero créanme, hay miles y millones en el infierno hoy que vivieron en los días de Abraham y luego están con remordimiento en el infierno. Hay miles y quizás millones en el infierno que estuvieron en los días cuando Noé hizo el arca. Están con mucho remordimiento y vergüenza en el infierno sufriendo hasta hoy. Hay muchos que vieron y sabían algo de Abraham, Isaac y Jacob, pero están en remordimiento y vergüenza en el infierno hasta hoy, porque no encontraron arrepentimiento. Nosotros decimos que en el Antiguo Testamento la palabra arrepentimiento tiene que ver con un cambio, tomar otro camino, tener algo de pararse, volver atrás, no seguir lo que ibas a seguir. No regresar al pecado, cerrar puertas, confirmar nuevos hábitos. En el Nuevo Testamento, la palabra arrepentimiento, como nuestra palabra en español, tiene que ver con pensar de nuevo, cambiar la forma de pensar. Cuando cambias la forma de pensar, cambias tu camino. No has cambiado tu camino, no estás pensando de nuevo. No has visto el reino de Dios, no has entrado en el reino de Dios, no has entrado en un nuevo trabajo para servir un nuevo Dios, estás sirviendo tu Dios de idolatría. Muchas veces hoy en día, tristemente y no sé cómo se dice, pobremente, personas están sirviendo su propio ser. Hay algo de interés. Si alguien tiene un Dios que es más allá de su ser, pero hoy en día muchos están sirviendo meramente su propio deseo. Hacen de sí mismos que son el último y el máximo de razón. Su propio ser es su Dios. Se puede decir que el tema de la predicación de Juan el Bautista fue arrepentimiento. Igual decimos de la predicación de Jesús, fue arrepentimiento. El reino de los cielos se acerca y es necesario arrepentimiento. Y cuando Dios habla a nosotros aquí, Éxodo 34, 6 y 7, está hablando para causar nosotros ver que estamos en un lado u otro lado. Y tenemos que querer estar en el lado que tiene que ver con haber sido arrepentidos. Y por eso Ezequiel podía hablar con el pueblo del Señor y decir, cuando yo digo al justo que morirá porque dejó de ser justo, Dios que habla esto. Por apariencias fue justo y llegó a ser injusto. O cuando yo digo al impío que será salvo porque salió de su camino de ser impío, será salvo, nada de su impiedad será recordado. Arrepentimiento es la distinción. Y queridos amigos, llegamos a considerar que es su persona y la verdad de su carácter. Es justo
castiga, es bueno, recompensa y perdona. ¿Qué nos hace salir del lado de castigo para llegar con Dios y esperar o creer estar en su misericordia? En Juan 3 dice Jesús que tiene que ver con tu amor para con las tinieblas. ¿No quieres salir? ¿No quieres el camino correcto? ¿No quieres la luz que hay en Cristo Jesús? Amas las tinieblas. Unos de ustedes prefieren sus necesidades y sus deseos y sus pecados, entonces, más que quisieran estar con Dios en la eternidad. Siempre hay cantidad de gente que se opina salvos sin haber sido arrepentidos. Pero lo que podemos decir es, no hay tal cosa. No creemos en tener una capa de religión que tiene que ver con poner cosas en la vida que son hábitos. Pensamos en ser arrepentidos. Y algo que fue fuerte con Lutero fue enseñar que arrepentimiento es algo de cada día. Y con fuerza argumentó contra la idea de ser penitente. Es decir, de acuerdo con los católicos, hacer y hacer. No hay tal cosa. No hay arrepentimiento en hacer. Hay arrepentimiento en salir de tu camino. Muchas de esas personas nunca han dicho no a su pecado, ni han dicho no a los pecadores que quieren guiarles en su pecado. Estar al lado de Dios es perder los que están al lado del mundo. Y cuando nosotros entendemos que no debemos estar con ellos, ganamos otra cosa. El cielo en la gracia del Señor. Queridos amigos, hay distinción. Y unos van a querer seguir bajo su propia idea de hacer lo que quieren. Y luego viene condenación sobre ellos. Y dice Dios sobre generaciones. Pero solo es cambiado en el poder de gracia en Cristo Jesús por creer en su fuerza, rescatarnos y darnos el arrepentimiento. Amén.